Próximo invitado, Rodrigo Fluxá, periodista, escritor, de quien estamos además regalando su libro el día de hoy, porque vamos a conversar sobre esta última entrega, ¿verdad?, de Rodrigo, y por supuesto las anteriores también. Rodrigo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Hola, Muy Rodri. bien, contentos de tenerte a ti aquí. Hoy día vamos a conversar sobre este último libro, Gente Común, una historia oral de la Blondie. Interesante, ¿qué te pasó? ¿Por qué quisiste escribir sobre la historia de una discoteca? Bueno, es una discoteca emblemática, evidentemente, pero en general tus libros son de historias humanas, ¿verdad? Que más como dramáticas, y nos encontramos con esto que una Yo he discoteca visto es en unos sí, dramas en la onda en todo caso. es sí más bien alegría, baile, diversión, ¿no? Precisamente por eso fue, como llevaba una seguidilla de temas bien pesados, difíciles de reportear. El último fue el del caso Heger, que me tomó casi 3 años, estuve viviendo en Puerto Vara. Después vino la serie de eso mismo, después estuve metido en Libres, que es la serie que está en Amazon, que dio TVN, que era sobre presos que salían a la calle, y tenía ganas de hacer algo más celebratorio, y algo un poco más personal. Extrañamente el libro está escrito de una forma muy impersonal, pero para mí es muy personal la Blondie, ¿no? Y sobre lo que decían, yo creo que la historia de un país se puede contar desde muchas partes y también se puede contar desde la vida nocturna. Eso es lo que me di cuenta, sobre todo la Blondie y lugares así emblemáticos. Así que ese fue el punto de partida. También me pasó que como estaba leyendo un libro sobre La Hacienda, que es un club en Manchester muy famoso en los 80, y me pasó como decir, oye, pero yo no quiero leer de esto. Si yo participé en la Blondie, vi la Blondie, yo quiero leer de cosas que están acá y que son igual de interesantes. Y como no estaba ese libro, decidí escribirlo. Qué interesante. La Hacienda, claro, en Manchester. También hay un documental también de eso, ¿no? Una película documental que la vi. Una película, sí. Sí, Era el club que eran los dueños de New Order. exactamente. 24 Hour Party People, parece que se llama, ¿no? Esa misma. Como la canción. Sí, exactamente, como la canción. Sí, Sí. la vi, me encantó. Bueno, es que en realidad siempre la historia de estos lugares de esparcimiento, de ocio, va marcando momentos de generaciones y de sociedades. Lo que a mí me llama la atención, Rodrigo, es que la Blondie ya lleva muchos años, nace en 1993. Primero es un fenómeno excepcional porque ahí hay un cine, que era el cine Alessandria. La mayoría de Ah, los sí, cines, no tenía la menor idea. claro, de los cines locales, cuando viene la explosión de las multisalas y terminan cerrando, se convirtieron en lugares de arriendo para oficios religiosos, de evangélicos. Conozco muchos casos, incluso hasta el Teatro Coliseo, que también era un cine anteriormente, pasó por un En periodo cines que, pornos también se claro, convirtieron algunos. era de Pare de Claro. Sufrir. Y por otro lado, las discotecas o sitios emblemáticos no han durado tantas décadas. O sea, por ejemplo, la IF, que ahora está de vuelta, pero su momento de gloria fueron 7 años, ¿cierto? Cuando uno habla en Buenos Aires, incluso de New York City, que fue como una discoteca referencial de los años 80, también fue un periodo acotado. La Blondie ya lleva varias generaciones en el cuerpo. ¿Por qué crees tú, Rodrigo, que eso la vuelve Qué buena. tan particular y tan permanente en el tiempo? Me da la impresión que tiene que ver con el origen. La Blondie es del 93, es decir, 3 años de acabar la dictadura, y o sea, el cambio era muy chico, pero no lo viví como adolescente de noche. Pero lo que me cuenta la gente, no ocurrió un destape cultural y artístico como se esperaba, como el español al menos. Es decir, que se relajaran las reglas morales. Los primeros años de los 90, la Iglesia Católica todavía tenía mucho poder, podía vetar conciertos. Entonces hubo como cierta decepción ahí, que no se dio el desenfreno que se esperaba, y o se dio en espacios muy chicos, como las fiestas de Spandex, que eran distintas, eran fiestas más de elite, más ligadas al arte, eran fiestas para ir a mostrarse. La Blondie en general, su espíritu, no tanto ahora, pero Rodrigo, como que el audio Sí. va y vuelve. Va y No sé si vuelve, se te tapa con alguna cosa, ¿puede ser? no, estoy acá. Vas, Perfecto, capaz. no sé. Ahora se escucha, Ahora se escucha mejor. fantástico. Ahora se escucha. Voy a hablar más cerca. Eso, Ya, ahí yo tenía ya, una bacán. pregunta, como, ¿cómo se acerca en términos de estrategia a escribir un libro de ese tipo? ¿Cómo escogiste las historias? ¿Cómo fue la metodología investigativa, digamos? ¿Cómo se acerca periodísticamente a esto? Fue parecido a todos los libros.
detecté primero a los personajes principales. ¿Se escucha bien o no? Ahora Sí, perfecto, ahora sí. perfecto. Ya. Los personajes principales, es decir, personajes que me aguantaran la narración completa, que fueran de principio a fin del libro, porque si bien es un tema de nicho, yo lo hice siempre pensando que lo podía leer mi mamá, que no tiene idea de la Blondie. O sea que, más allá del contexto, hubiera una historia que tuviera principio, desarrollo y final, y fuera universal. Entonces partí eligiendo esos personajes, y después ya, durante los 3 años, yo ahora he entrevistado casi a 100 personas, para después empezar a hacer los cortes, pero en general fui súper abierto Fue un agrado en general, porque hablar con la gente de sus mejores años es siempre entretenido, es como juntarse y decirle a alguien, cuéntame tu mejor historia de noche, y eso siempre es entretenido y era un poco el espíritu del libro. No fue muy distinto al otro libro, extrañamente. Qué loco eso, ¿ah? 100 personas. Es como... No, y podrían entrevistado 200. Claro, fácilmente, ¿no? Se ha puesto harto la historia del alcalde de la Florida, Claro, Rodolfo. que debe ser uno de esos personajes estructurales entonces, los que sobrevivieron. No, al sale sedazo. súper poquito. Ah, ya. ¿Y por qué se eligió a él como le llamó la atención a los medios nomás? O sea, no sé, fue un poco decepcionante realmente, porque el espíritu de la Blondie es completamente lo contrario, es como a quién le importa la opción sexual de cada persona, como Exacto. en todos los rebotes y en todas Claro. los titulares siempre hay un tema subyacente ahí que no nos vamos a ser los tontos. Y es muy decepcionante. Él, de hecho, lo que dice en el libro dice lo contrario, como tengo 50 años, puedo ir a bailar donde quiero, a quién le importa. Y ese es muy el espíritu de la Blondie, es como libertad total. Yo siempre digo que la primera vez que vi dos hombres darse un beso fue en la Blondie. Y fue en un contexto de normalidad absoluta, como la Blondie te empujaba a pensar que todo estaba bien y que no había nada raro en eso. Por eso el tema del alcalde fue raro que se destacara eso. Te digo, sale en 3 citas de 200 páginas. Muy raro, pero bueno, no se puede hacer nada. Sí, claro. Ya ahí ya no podemos manejar lo que los medios de comunicación deciden finalmente relevar, ¿no es cierto? En todo caso, a mí también me tocó muchas veces dar explicaciones por ir a la Blondie. Es como, ¿En serio? sobre todo en los 90, 2000, Seguro que- siempre que uno contaba te decían, pero vaya a la Blondie, ¿en serio? ¿Eres gay? Y yo como, ¿qué te importa? Pasaba eso, Como, yo coincido. voy a Pasaba bailar, eso. pero siempre tenía un tono castigador. Ya no tanto, pero en los Mira. 90 y los 2000 sí todavía. Son como las discotecas a las que me agrada ir, como la Blondie, no sé, Valeduc, como que mi estilo de discoteca. Encontrarte El con mío Carter, también. por ejemplo, y bailar O sea, que desenfrenadamente. realmente, como dice Rodrigo, Sí. yo ahí lo comparto. La gracia de estas discotecas es que nadie te mira y, Sí, y pues. da lo mismo lo que tú hagas. Es como todo lo contrario, es como pasar piola, ¿cachai? Porque al final somos todos amigos, todos lo estamos Nos pasando estamos bien. pasando bien, no estamos para pelear ahí. Si queriste subir al cubo o no, depende de ti. Exacto. Yo la primera vez que vi, antes en una fiesta, una vez fui a una fiesta Spandex, una sola alcancé a ir, como un revival que hubo. Pero la única vez que vi a una mujer así sacarse, pero porque ya estaba en desenfreno total, sacarse la polera y luego el sostén fue en la Blondie. Como que, y hacer así, ¡wow! Y yo te juro que estuve a punto de hacer lo mismo porque lo estaba pasando bien, pero andaba con pareja, no podía Era complicar el incómodo, asunto. Claro. Pero sí, pues es como que esa es la gracia de este tipo de lugares. Oye, La Blondie además tiene, la dale, Blondie Rodrigo, tiene por- una característica muy inusual en Chile, que es que rompe un poco lo segregado de la ciudad. O sea, la Blondie es realmente Parece. transversal en el sentido de que no sé si hay otro lugar, ahora, por mucho tiempo no lo hubo, donde una niña de Vitacura, por ejemplo, podía pinchar con alguien de Cerro Navia y no pasaba nada y era todo horizontal, como está construida desde fuera de la elite, y para gente que no es de la elite se da eso que en Chile es súper raro. La ciudad está hecha para que las clases sociales al menos los extremos nunca se crucen. Eso también siempre fue una marca de la Blondie La transversalidad. y es importante que las ciudades tengan esos espacios. Qué bueno esa reflexión, porque es una transversalidad en todos los aspectos al final, ¿no? Desde, Total.
claro, en el aspecto, estábamos hablando de sexualidad, pero también en aspectos que tengan que ver con la ciudad. No lo había pensado de esa manera, pero es cierto, po, porque Ahí se está juntaba todo. en ese pasajito ahí. Claro. O sea, hay que darle razón a alguien del sector oriente para llegar a Estación Central. Y no hay muchas, digamos. Y la Blondie fue... Una de ellas. La gente iba seguido. Uno veía en las micros como... Estaba empapelado de postes de la Blondie desde el Cantagallo hasta Maipú. Y esa es la columna vertebral de la ciudad, aparte. Oye, Muy interesante. Rodrigo, yo sé que no es tu materia, porque tú haces un relato acá y recoges una historia, pero ¿tú crees que a partir de lo que hemos vivido estos años, la pandemia, la manera en que están volviendo estos locales, sea posible sostener el tipo de divertimento que se veía en la Blondie, o esas cosas ya tú crees que cambiaron para siempre? La verdad no lo sé. Yo igual estoy retirado. Esta es como mi despedida de mi vida nocturna, que fue bien agitada. Es como una carta de despedida. Pero la impresión, al menos en el caso de la Blondie, lo difícil es mantener el espíritu. La Blondie partió como el refugio de la gente rara, es decir, como el raro del curso, el raro del colegio, el que andaba con bototo, el que andaba maquillado, el que andaba con aro, en tiempos en que ser raro no era algo celebrado, todo lo contrario, te gritaban en la calle maricón, te pegaban, los carabineros eran carabineros de dictadura, te metían preso por verte raro. Y ellos encontraron ahí ese lugar, un lugar de contracultura. Ahora, la verdad es que ser raro no es castigado, sino que es celebrado. La mayoría de la gente, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de los tatuajes. Yo me siento una rareza total por no tener tatuajes. O sea, el presidente tiene tatuajes. Claro. El mainstream y la contracultura cambiaron totalmente, e imagino que la Blondie va a tener que encontrar una forma de seguir siendo contracultura. Y es interesante, y ojalá que lo logre, porque es un hito de la ciudad. Que real eso, ¿no? Que como que hoy día no tener tatuajes, yo no tengo también, y como que la gente me dice, oh, no tienes tatuajes, es como... Es rarísimo. Sí, es súper raro, sí, bueno, mis dos hijos tienen como tatuajes, piercing, todo. Pero es un lugar que se histórico la usa Blondie. ahora. Yo creo que, por ejemplo, los que la conocemos sabemos su valor, pero yo siempre he tenido, por lo menos en mi perspectiva particular, la pretensión de viajar en el tiempo e ir a los lugares donde se carreteaba de una manera excepcional en algún minuto de la historia. Ir, por ejemplo, en los 80 y viajar y meterme ahí a New York City de Buenos Aires, ir a Londres en los 60 y meterme ahí al sector de la UFO, donde empezaba a tocar Pink Floyd y hacía show de luces al principio. Esas cosas son excepcionales. Y tenemos un lugar emblemático como ese, creo que es la Blondie, y por algo es la discoteca que ha perseverado durante tanto tiempo en su existencia y que sigue luchando porque no ha desaparecido. No, pues está la Blondie. Sí, mi sueño es meterme en la Blondie en el 98. ¿no? Imagínate, Eso es un poco más... ver tocar a Cerati con Plan B. Cerati tocó muchas veces también ahí en la Claro. Blondie. Está la Blondie, está, bueno, Valeduc, yo decía yo, la Batuta sigue también dando la lucha ahí en Ñuñoa, por si acaso. Está en la lucha, sí, es verdad. Claro, pero, estoy recordando algunas discotecas que se me vienen a la memoria que siguen dando la batalla ahí después de la pandemia, que no fue fácil, me imagino, sobrevivir a todo eso. Y de cierta manera, Rodrigo, tu libro viene a ayudar un poco en eso también. Decía yo que antes, decía también, Rodrigo, que tú has escrito libros que son muy intensos, ¿verdad? Y también escribiste un libro que tiene que ver con Zamudio. Hace muy poco conmemoramos un aniversario más de Daniel y hubo toda una polémica con los grafitis, un gran mural que se hizo, ¿verdad? ¿Cómo lo viste eso? No sé si viste las noticias, por supuesto, me imagino. ¿Y cómo cuando leíste la noticia, no sé si te pasó algo distinto que a los demás? ¿O cómo? O sea, no, yo en realidad siempre que pasaba por ahí, pasaba al lugar donde pasó y me parecía que era un lugar sobrio para recordar algo muy terrible. No vi el mural, solo lo vi en los medios, en realidad no sé. Claro. El caso de Daniel siempre me conmueve mucho porque cuando la gente se transforma en íconos de algo, uno tiende a olvidar como la parte humana y el aterrizaje de eso. A mí me sigue emocionando la historia de Daniel en lo humana que es, digamos, más allá del ícono en que se transformó. A mí me gustaba como estaba antes, sinceramente, lo encontraba un lugar sobrio, y yo además que como conozco tanto de la historia, sabía precisamente dónde pasó cada una de las cosas y era un lugar de recogimiento. Siempre que pasaba por ahí, yo pasaba al menos. No sé cómo está ahora, si sacaron el mural o no. Se supone que lo pintaron encima, solamente, Ah, ya. claro, lo pintaron encima, porque además
hubo intervención de la ultraderecha, entonces al final la municipalidad no le quedó otra que pintarlo entero, porque como que iba a quedar con unos pedazos pintados nomás, como en la mitad, ¿no es cierto? Claro. Entonces Sería interesante saber qué piensa la familia de Daniel. Yo creo que ellos tienen como, son los más, con más voz para decir cómo les gustaría que se recordara, que se recordara. ese lugar. Pero bueno, Sí, complejo eso, ¿ah? Porque cuando se transforma, yo me imagino que cuando un familiar se transforma en un ícono, como dices tú, de algo, pierde un poco ese lado de el familiar y se transforma un Sí, poco claro. en un ícono que le pertenece a todas y a todos, Claro, ¿no? se vuelve una bandera en el fondo. Es una curiosidad que ocurre la misma cosa de cierta forma con la Blondie, con el Blondie también, Claro. porque estamos hablando de instituciones que de cierta forma sí son de contracultura. Ese punto que hizo Rodrigo es muy cierto, que hay una larga historia de lugares nocturnos que son ilegales, clandestinos, que al final sobreviven en los interstices de la sociedad. Toda la cultura homosexual, cuando la homosexualidad fue algo prohibido, tiene precisamente eso, del demimundo, ¿no? Eso de películas como Cabaret, ¿no? de Berlín de los años 20, tenían hasta un lenguaje de carnaval de los gitanos, que es un lenguaje excluyente precisamente para proteger a esos grupos. Entonces hay una tremenda riqueza cultural que es una riqueza que es por obligación, porque tiene que esconderse. El momento en que no tiene que esconderse, la razón de ser de esa cultura tan particular desaparece y se transforma entonces en otra cosa. Es que al final la historia de Daniel Zamudio es tan terrible, pero es de la época justamente cuando se está chocando la normalización de la homosexualidad con la existencia de esos grupos violentísimos. Entonces entra un momento de transición donde el significado de estas cosas paran de ser como históricos. Sí. Pierden- Interesante, porque se unen las dos historias al final en eso. Liga de la Serpiente dice, la Blondie, después que cerraron el Garage, el Trollex, la Sala Lautaro, fue el bastión de la disidencia, del raro, de los que teníamos una postura que no se la llevaría el mercado. Nos encontrábamos y podíamos ser nosotros sin peligro. Tenemos hartos comentarios. José Luis, Luis Jesús, perdón. Perdona, espera, aquí me confundí. Aquí. Amelia Enríquez dice, eso me llamaba la atención de la Blondie, el que iba mucha gente del barrio alto. Mira qué interesante. Y recordemos que estamos haciendo concurso con el libro, así que puedes participar con el hashtag La Voz Gente Común. Luis Jesús Zúñiga dice, qué antiguo, ¿existe el fans club de Placebo? Qué buena, seguramente hay gente conversando sobre que vieron a Placebo ahí cuando vino. Bueno, tocó. Eleni Antanosopoulos dice, Blondie debiese ser declarada patrimonio cultural. Cintia Brío dice, amo la Blondie, recuerda cuando con amigos caminábamos por la pista al son de Bittersweet Symphony y nos jugábamos en el video, dice. Saludos a Soulmates, el fan club de Pasivo, ahí estaba. Cuna de grandes amigos. Ana Carolina Merino Vargas dice, mi hija se arrancaba la Blondie y yo sufría, patúa yo. Y Carolina Herrera dice, grandes recuerdos, conexión directa con mi juventud, qué ganas de volver a esos tiempos. Esas son algunas de las sensaciones que le provocan a nuestro público, Rodrigo, el libro. La Blondie genera comunidad como no sé si otro club genera. Es muy, muy impresionante. Seguramente por lo que hablamos al principio, como haber encontrado un lugar donde sentirse propio y encontrarse con los otros genera vínculos súper profundos. Entiendo que en pandemia incluso hicieron fiestas online y llegaba la mucha gente se gente, conectaba. bueno, súper loco, pero Y vendían copete delivery también, lo mismo que vendían. ¿Ah, sí? Claro, sí. pasaba de todo. Sí. Entonces tú podías conectarte para vivir la fiesta, porque hay un DJ que estaba colocando ahí, un DJ en realidad, porque colocaba videoclip, y aparte te llegaba tu copetito. Estupendo. Lo mejor del 97, dice Carolina Herrera, al 2001. Grandes fiestas de vampiros, de Smiths, fiesta de la espuma con música de Pulp, Morrissey. Y Cintia Brío dice, Soulmates se lleva en el corazón, hay amistades y nos topamos en especiales, nos abrazamos con mucho cariño. Hermosa la polera y el polerón que teníamos. Cada uno recordando sus propias historias ahí con la Blondie, gracias a este libro de Rodrigo Fluxá, que estamos además sorteando hoy día dentro de nuestra comunidad. Eso, Así que ya lo eso. saben, escriban con el hashtag
La Voz, gente común. Rodrigo, muchas gracias por estar esta mañana aquí No, conectado con gracias por la nosotros. invitación. Oye, que te vaya súper bien con este nuevo libro y como siempre un agrado leer tu pluma tan espectacular. Así que un abrazo para ti. Bueno, chao. Saludos a todos. Saludos, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. Igual, chao.